Aún recuerdo la primera vez que vi la selva desde el helicóptero. Era una vasta extensión de verde, impenetrable, como si la misma naturaleza conspirara para esconder sus secretos. Yo era joven entonces, ingenuo y hambriento de acción. Ahora, mientras escribo estas palabras, me doy cuenta de cuán poco sabía sobre el verdadero horror. Era 2015 cuando me desplegaron en una misión de rescate en la selva amazónica. Un grupo de exploradores había desaparecido, y nuestro equipo de élite fue enviado para encontrarlos y traerlos de vuelta. Pero esa misión se convirtió en algo mucho más oscuro y personal para mí. Lideraba un pequeño equipo de 6 hombres. Cada uno de ellos confiaba en mí para guiarlos a través de esa jungla traicionera. Nuestro primer día fue relativamente tranquilo. Solo los sonidos de la selva y nuestros propios pasos rompiendo la quietud. Pero la noche trajo consigo sus propios desafíos. «Sargento, ¿escuchaste eso?», preguntó Martínez, uno de mis mejores hombres, mientras hacíamos el campamento. «¿Escuchar qué?», respondí, aunque también había percibido un leve susurro entre los árboles. «No sé, suena como voces», dijo. Su rostro mostraba una mezcla de curiosidad y miedo. Traté de tranquilizarlo y a los demás, asegurándoles que solo eran los sonidos de la selva. Pero algo en el aire esa noche no se sentía bien. El segundo día, encontramos los restos de un campamento improvisado. Carpas destrozadas, equipo esparcido y manchas de sangre en el suelo. No había cuerpos, lo cual era aún más perturbador. Seguimos rastreando, cada vez más tensos y paranoicos. Esa noche, mientras estábamos sentados alrededor del fuego, escuchamos un grito desgarrador. Venía de la dirección en la que habíamos encontrado el campamento. Agarramos nuestras armas y corrimos hacia el sonido. Lo que encontramos fue algo que jamás podré olvidar. En un claro, iluminado por la luz de la luna, vimos a una figura solitaria. Era uno de los exploradores, pero su rostro estaba desfigurado por el miedo y la desesperación. «¡Ayúdenme!», gritó, alzando las manos ensangrentadas. «Por favor, sáquenme de aquí». Nos acercamos lentamente, pero antes de que pudiéramos alcanzarlo, algo lo arrastró de vuelta a la oscuridad. Disparamos hacia la sombra, pero solo el eco de nuestros disparos respondió. «¿Qué demonios fue eso?», dijo Rodríguez, sudando profusamente. «No lo sé», respondí tratando de mantener la calma. «Pero tenemos que seguir adelante». Al tercer día, encontramos más signos de lucha. Parecía que los exploradores habían intentado defenderse de algo, pero no había rastro de sus cuerpos, solo huellas desordenadas y marcas de garras en los árboles. Esa noche, mientras todos dormían, me desperté con la sensación de ser observado. Abrí los ojos lentamente y vi una figura al borde del campamento. Era alta y delgada, con ojos brillantes que me miraban fijamente. Tragué saliva y alcé mi arma, pero en un parpadeo, la figura desapareció. «Despierten, tenemos compañía», susurré, despertando a los demás. Nos levantamos y formamos un perímetro, pero no encontramos nada. Sin embargo, todos sabíamos que algo nos estaba cazando. El cuarto día, nuestra situación se volvió desesperada. Los suministros escaseaban y la moral estaba por los suelos. Pero lo peor llegó esa noche. Estábamos nuevamente alrededor del fuego cuando Martínez, que estaba de guardia, empezó a gritar. Ahí está», señalaba frenéticamente hacia la oscuridad. Corrimos hacia él, pero lo que vimos fue aún más aterrador. Martínez estaba siendo arrastrado por una fuerza invisible. Disparamos hacia el vacío, tratando de liberarlo, pero cuando finalmente alcanzamos su cuerpo, ya era demasiado tarde. Sus ojos estaban vacíos, y una profunda herida en su pecho sugería que algo lo había atacado de manera brutal. Nos quedamos allí, paralizados por el miedo y la impotencia. Fue en ese momento que escuché una voz, suave pero clara, susurrándome al oído. «Estás aquí por una razón, soldado». Me giré bruscamente, pero no había nadie. Los demás no parecieron escucharlo, lo cual solo incrementó mi temor. El quinto día, decidí que teníamos que salir de allí. Ya no éramos cazadores, éramos presas en un juego macabro. Sin embargo, mientras avanzábamos, algo seguía acechándonos. Era como si la selva misma conspirara para mantenernos allí. Esa noche, mientras intentábamos descansar, escuché nuevamente la voz. «No puedes escapar de tu pasado». Me levanté de un salto, buscando la fuente del susurro, pero nuevamente no había nada. Empecé a dudar de mi cordura, pero entonces Rodríguez se acercó a mí. «Yo también la escuché, sargento», dijo, con los ojos abiertos como platos.
Dice que sabe lo que hicimos. Recordé entonces una misión anterior, una donde habíamos tomado decisiones cuestionables, donde vidas inocentes se perdieron debido a nuestro exceso de celo. Era como si la selva supiera, como si fuera una especie de juicio divino. El sexto día, estábamos exhaustos y desesperados. Solo quedábamos tres, Rodríguez, Gómez y yo. Estábamos a punto de rendirnos cuando encontramos una cabaña en medio de la selva. Parecía abandonada, pero ofrecía un refugio temporal. Nos adentramos en la cabaña, esperando encontrar respuestas. En su interior, descubrimos diarios y notas escritas por los exploradores. Describían encuentros similares con una entidad en la selva, algo que alimentaba el miedo y la desesperación. Pero había una entrada que captó mi atención. Solo aquellos que enfrentan sus propios demonios pueden encontrar la paz aquí. Leí en voz alta. ¿Qué significa eso?, preguntó Gómez, visiblemente nervioso. Creo que tenemos que enfrentar lo que sea que esto representa, respondí, aunque no estaba seguro de qué significaba realmente. Esa noche, decidimos quedarnos en la cabaña, esperando un enfrentamiento final. La oscuridad se cerró sobre nosotros, y una vez más escuché la voz. Acepta tus pecados, y encontrarás redención. Me levanté y salí de la cabaña, decidido a enfrentar lo que fuera que nos acechaba. Rodríguez y Gómez me siguieron, aunque dudaban. En el claro, bajo la luz de la luna, la figura volvió a aparecer. Era alta, delgada, con ojos brillantes que parecían penetrar en mi alma. ¿Qué quieres de nosotros?, grité. Redención, respondió la figura, su voz resonando en mi mente. Admitan sus errores, enfrenten su pasado. Me arrodillé en el suelo, sintiendo el peso de mis acciones pasadas. Recordé a aquellos que habíamos dejado atrás, a las vidas que se perdieron por nuestras decisiones. Rodríguez y Gómez hicieron lo mismo, cada uno enfrentando sus propios demonios. La figura se acercó, y en ese momento, sentí una paz que no había conocido en años. Era como si un peso invisible se levantara de mis hombros. La figura se desvaneció lentamente, y con ella, el terror que nos había atormentado. A la mañana siguiente, encontramos el camino de regreso. La selva ya no parecía un lugar de pesadilla, sino un lugar de redención. Salimos de allí, con cicatrices invisibles, pero con una nueva comprensión de nosotros mismos. Ahora, años después, sigo ayudando a otros, protegiendo a los inocentes y buscando redención en cada acto de servicio. La selva me enseñó que no puedes huir de tu pasado, pero puedes enfrentarlo y encontrar la paz. Mi nombre es David Romero, y durante mucho tiempo he intentado olvidar lo que sucedió en aquella misión, pero el peso de los recuerdos no me deja en paz. Esta es la historia de cómo las visiones y voces me llevaron a los rincones más oscuros de mi mente y me hicieron cometer actos que jamás podré redimir. Nos desplegaron en un lugar remoto, un bosque espeso y sombrío en algún lugar de Sudamérica. Nuestra misión era sencilla, asegurar un área que había sido tomada por una facción rebelde, pero desde el momento en que llegamos, todo comenzó a ir mal. Romero, mantente alerta, me dijo el sargento Martínez mientras inspeccionábamos el perímetro. Sentía algo extraño en el aire, una opresión que me costaba describir. La primera noche apenas pude dormir. Algo me vigilaba desde las sombras, o eso creía. Decidí no mencionar nada, no quería parecer débil frente a mis compañeros. Al tercer día, durante una patrulla rutinaria, vi algo que no pude explicar. Un niño, sucio y desaliñado, parado entre los árboles. Me miraba fijamente con ojos vacíos. Parpadeé y desapareció. ¿Viste eso?, pregunté a mi compañero, el cabo Ramírez. ¿Ver qué?, respondió confundido. Decidí no insistir, pero sabía que algo no estaba bien. Las voces comenzaron poco después. Al principio eran susurros ininteligibles, apenas un murmullo en el viento. Pero con el tiempo se hicieron más claras y persistentes. «Ayúdame», decía una voz infantil en la oscuridad de la noche. Me levanté de mi litera y caminé hacia el bosque, atraído por esa voz. Fue Ramírez quien me encontró, de pie en medio de la nada, murmurando palabras que no entendía. «¿Qué demonios haces aquí, Romero? Regresa al campamento». No podía explicar lo que había sentido, ese tirón en mi mente, esa necesidad de seguir la voz. Con cada día que pasaba, las visiones y las voces se intensificaban. Empecé a ver figuras sombrías en los bordes de mi visión, y las voces ahora eran constantes, llenas de odio y sufrimiento.
Me decían cosas horribles sobre mis compañeros, susurraban secretos oscuros y me instaban a hacer cosas terribles. Una noche, mientras estaba de guardia, vi al niño de nuevo. Esta vez estaba más cerca, con los ojos hundidos y la piel pálida. «Mátalos, antes de que te maten a ti», susurró. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Sabía que no era real, pero la voz era tan convincente, tan llena de verdad. Miré hacia mis compañeros dormidos, y por un momento, consideré hacer lo que decía. Las cosas empeoraron rápidamente. Empecé a tener lapsos de tiempo en los que no recordaba lo que había hecho. Despertaba con las manos ensangrentadas, arañazos en los brazos y la sensación de haber hecho algo horrible. «Romero, ¿estás bien?», me preguntó Martínez una mañana, con preocupación en su voz. «Sí, solo estoy cansado», mentí. Sabía que algo me estaba pasando, pero no quería preocupar a nadie. Intenté mantenerme alejado de los demás, pero las voces no me dejaban en paz. La noche en que todo se derrumbó, las voces eran ensordecedoras. Me decían que mis compañeros planeaban matarme, que debía defenderme. La paranoia se apoderó de mí. Tomé mi arma y me dirigí hacia el campamento. Los vi dormidos, indefensos, y la voz del niño resonó en mi cabeza. «Ahora, hazlo. Es tu única oportunidad». Apunté mi arma, pero en el último momento, una parte de mí luchó contra la oscuridad. Dejé caer el arma y caí de rodillas, gritando de desesperación. Mis compañeros se despertaron alarmados y me encontraron en ese estado. Martínez me sujetó mientras Ramírez intentaba calmarme. «Romero, suelta el arma», gritó. «No puedo. Las voces, no puedo detenerlas». Sollocé. Me llevaron de regreso al campamento y me ataron para evitar que me hiciera daño. Intentaron tranquilizarme, pero las voces seguían, susurrando, burlándose. Después de esa noche me evacuaron. Los médicos dijeron que había sufrido una crisis nerviosa, que la presión de la misión había sido demasiado para mí. Pero sabía la verdad. Algo en ese bosque había desenterrado los rincones más oscuros de mi mente y los había usado en mi contra. Años han pasado desde entonces, pero las voces nunca se han ido del todo. A veces, en la quietud de la noche, aún las escucho, recordándome los horrores que casi cometí. Y cada vez que cierro los ojos veo al niño, con esos ojos vacíos, observándome desde las sombras. Esta es mi historia, mi maldición. La llevo conmigo cada día. Una prueba de que hay cosas en este mundo que van más allá de nuestra comprensión, fuerzas oscuras que pueden destruirnos desde dentro. Nunca olvidaré los rostros de mis compañeros, ni el hambre que nos llevó al borde de la locura. Lo que ocurrió en esa misión nunca fue completamente documentado, pero la memoria de aquellos días sigue viva en mi mente como una sombra persistente. Todo comenzó como una misión de reconocimiento en una región montañosa, remota y poco explorada. Éramos un escuadrón de 8 soldados, bien entrenados y equipados para cualquier situación, o eso pensábamos. Nuestro objetivo era evaluar la zona y asegurarla para futuras operaciones, una tarea rutinaria que no debería haber presentado mayores problemas. Nos llamaban la Compañía Fantasma debido a nuestra capacidad para movernos sin ser detectados. Liderados por el capitán Morales, un veterano con más cicatrices que un mapa de batalla, teníamos confianza en que cualquier adversidad podía ser superada. «Este es solo otro paseo por el parque, muchachos», dijo Morales cuando nos desplegamos. «Mantengan la formación y sigan el protocolo». Sin embargo, la región tenía otros planes. Una tormenta inesperada nos golpeó con una furia indescriptible, separándonos del resto del pelotón y dejándonos sin comunicación con el comando. Aislados, nos refugiamos en una cueva, esperando que el mal tiempo pasara. «¿Cuánto tiempo crees que durará esto, capitán?», preguntó el soldado Ramírez, tratando de mantener la calma mientras el viento aullaba afuera. «No lo sé, pero mantengamos la cabeza fría. Esto no puede durar para siempre», respondió Morales, aunque la preocupación en sus ojos decía otra cosa. Los días pasaron y la tormenta no cedía. La comida y el agua comenzaron a escasear, y con cada ración, la tensión aumentaba. A la semana, nuestros suministros estaban casi agotados. «Tenemos que racionar lo que nos queda», anunció el sargento Castillo, nuestro segundo al mando. «A partir de ahora, una comida al día». El hambre se convirtió en nuestro compañero constante, una sombra que se cernía sobre nosotros día y noche.
Nuestras conversaciones se volvieron más breves, y la desesperación se instaló en nuestros corazones. El soldado Díaz, siempre el bromista del grupo, dejó de hacer chistes. La risa se había convertido en un lujo que no podíamos permitirnos. Una noche, mientras nos acurrucábamos alrededor del fuego, Ramírez rompió el silencio. No podemos quedarnos aquí esperando morir, debemos intentar buscar una salida. ¿Y a dónde sugieres que vayamos?, respondió Castillo con irritación. Estamos en medio de la nada, sin mapa y con poca comida. Al menos estaríamos haciendo algo, gritó Ramírez. No puedo seguir así. Nos vamos a morir de hambre. El capitán Morales intervino, su voz firme y autoritaria. Mantén la calma, Ramírez. Entiendo tu frustración, pero no podemos arriesgarlo todo sin un plan. Pero el hambre no entiende de planes. Esa misma noche, Ramírez desapareció. Salió a la tormenta en busca de algo, cualquier cosa, que pudiera saciar su hambre. Lo encontramos al amanecer, su cuerpo inerte y congelado a unos metros de la cueva. Fue un golpe devastador para nuestra moral. Los días se convirtieron en semanas. Nuestras fuerzas flaqueaban y la paranoia se instalaba. Cada sonido fuera de la cueva se interpretaba como una posible amenaza o una oportunidad de rescate. Pero el rescate nunca llegó. La falta de comida nos llevó a extremos que nunca pensé posibles. La inanición tiene una forma cruel de borrar las líneas de la moralidad. El sargento Castillo, siempre el más racional entre nosotros, fue el primero en sugerirlo. Escuchen, lo que estoy a punto de decir es inhumano. Pero no tenemos otra opción. Si queremos sobrevivir, debemos considerar usar los cuerpos de los que ya no están. La proposición cayó como una bomba entre nosotros. Nadie quería decirlo en voz alta, pero todos lo pensaban. Morales fue el primero en responder. ¿Estás sugiriendo que comamos a nuestros propios compañeros? Su voz temblaba con una mezcla de horror y resignación. ¿Y qué otra opción tenemos?, replicó Castillo. No es una decisión fácil, pero es eso, o morir todos. Hubo un silencio sepulcral. Nadie quería aceptar esa realidad, pero el hambre era una tortura constante. Finalmente, la necesidad primó sobre la humanidad. Esa noche, tomamos una decisión que nos perseguiría para siempre. Comenzamos con Ramírez. Era una experiencia que nadie debería vivir. Las miradas de horror y las lágrimas en silencio fueron nuestro acompañamiento mientras realizábamos lo impensable. Cada bocado era una mezcla de alivio y repulsión. Nadie hablaba mientras comíamos, pero nuestras miradas lo decían todo. Los días siguientes fueron una mezcla de alivio temporal y una creciente desesperación. A pesar de que teníamos algo de comida, la moral estaba en su punto más bajo. Los fantasmas de nuestros compañeros caídos nos perseguían en cada rincón de la cueva. ¿Qué vamos a hacer cuando esto se acabe?, preguntó Díaz un día, con los ojos hundidos y una expresión que había perdido toda esperanza. No dejaremos que se acabe, respondió Morales con una frialdad que no le había visto antes. Debemos seguir buscando una salida. Finalmente, la tormenta comenzó a amainar, pero nuestras fuerzas estaban al límite. Decidimos que debíamos arriesgar todo y tratar de encontrar un camino de regreso. Nos adentramos en la montaña, dejando atrás la cueva que había sido nuestro refugio y nuestra prisión. La caminata fue una prueba de resistencia. Cada paso era un esfuerzo titánico. Los días se mezclaban y las noches eran una tortura de frío y hambre, pero el pensamiento de un posible rescate nos mantenía en movimiento. Finalmente, después de lo que parecieron meses, encontramos un pequeño pueblo. Nuestros cuerpos estaban en tan mal estado que apenas podían reconocernos como humanos. Fuimos llevados a un hospital, y allí, mientras nos recuperábamos físicamente, nuestras mentes comenzaban a desmoronarse. Las autoridades nos interrogaron sobre lo sucedido, pero decidimos mantener en secreto los detalles más oscuros. La historia oficial fue que nos perdimos durante la tormenta y sobrevivimos comiendo lo que pudimos encontrar. Nadie quería admitir lo que realmente habíamos hecho para sobrevivir. El capitán Morales nunca se recuperó del todo. Se retiró poco después y se aisló del mundo. El sargento Castillo también dejó el ejército, incapaz de vivir con el peso de sus decisiones. Díaz, el bromista, nunca volvió a sonreír. Y yo estoy aquí escribiendo esto, con la esperanza de que compartir nuestra historia pueda exorcizar a algunos de mis demonios. A veces, en la oscuridad de la noche, todavía escucho los susurros de mis compañeros caídos, recordándome lo que hicimos para sobrevivir.
Y me pregunto, ¿valió la pena? ¿La vida que llevamos ahora es realmente una vida, o solo una existencia marcada por el horror de nuestros actos? La respuesta nunca llega, y tal vez nunca lo hará. Pero una cosa es segura, la desesperación y el hambre pueden transformar a cualquier hombre en un monstruo. Y en esos momentos de oscuridad, el verdadero enemigo no es la tormenta o la montaña, sino nosotros mismos. Todo comenzó en una misión rutinaria en la densa jungla de un país sudamericano no identificado. Nuestro objetivo era sencillo: establecer un campamento temporal y asegurar la zona. Éramos un pequeño pelotón, liderado por el sargento Martínez, un veterano con una mirada fría y determinación inquebrantable. «Vamos a establecer el campamento aquí», dijo Martínez mientras señalaba un claro rodeado de árboles altos y espinosos. «Este lugar parece seguro». Mientras montábamos las tiendas y preparábamos el perímetro, noté algo extraño. El aire se sentía pesado, casi opresivo, y había un olor a descomposición que no lograba identificar. Pensé que tal vez era un animal muerto cerca, pero no le di mucha importancia en ese momento. Esa noche, mientras nos turnábamos para hacer guardia, comenzaron los susurros. Al principio, eran tan suaves que parecían ser solo el viento entre los árboles, pero poco a poco se hicieron más claros y persistentes. Eran voces, susurrando en un idioma que no reconocía. Me acerqué a Martínez, que estaba de guardia conmigo. «¿Escuchas eso?», le pregunté, tratando de mantener la voz baja. Martínez frunció el ceño y asintió. «Sí, pero no logro entender qué dicen. Mantente alerta». La noche pasó sin incidentes mayores, pero los susurros continuaron, y al amanecer, todos estábamos inquietos. El soldado García, uno de nuestros más jóvenes y entusiastas miembros, parecía especialmente afectado. Estaba pálido y sudaba profusamente. «Tuve una pesadilla horrible», confesó mientras desayunábamos. «Algo me perseguía, una sombra que parecía absorber mi energía. Sentí que me estaba muriendo». Martínez lo tranquilizó, diciéndole que solo eran los nervios, pero algo en su mirada revelaba que él también estaba preocupado. Los días siguientes no mejoraron. Cada noche, los susurros se hacían más fuertes y García empeoraba. Parecía más débil y enfermizo, como si algo estuviera drenando su vitalidad. Un día, mientras estábamos explorando la zona, encontramos una cabaña abandonada cubierta de vegetación. Decidimos investigar, esperando encontrar alguna pista sobre los extraños sucesos. Dentro de la cabaña, el aire era denso y sofocante. Encontramos viejos libros y símbolos extraños grabados en las paredes. Uno de los libros, escrito en un idioma antiguo, parecía ser un diario. Con la ayuda de una aplicación de traducción, logramos descifrar algunas partes. «Este lugar está maldito», leyó Martínez en voz alta. «Una entidad malévola habita en la jungla, alimentándose de la energía vital de los seres vivos. Aquellos que escuchan sus susurros están marcados para morir lentamente». Miré a García, que estaba temblando de miedo. «Tenemos que salir de aquí», dijo con voz débil. «Esa cosa me está matando». Martínez decidió que abandonaríamos el campamento al día siguiente, pero no fue suficiente. Esa noche los susurros se convirtieron en gritos, y vimos la sombra por primera vez. Era una figura oscura y amorfa que parecía absorber la luz a su alrededor. Se movía con una velocidad sobrenatural, y García fue su primera víctima. «Ayúdenme», gritó, pero cuando llegamos a su tienda, ya era demasiado tarde. Su cuerpo estaba frío y marchito, como si toda su energía vital hubiera sido drenada. «Tenemos que irnos ahora», exclamé, pero la sombra estaba sobre nosotros. Disparé mi arma, pero las balas parecían atravesarla sin causarle daño. Corrimos por la jungla, tratando de escapar de la entidad. Sentía que cada paso era más pesado, como si algo estuviera tirando de mí hacia atrás. Nos detuvimos en un claro para descansar, pero sabíamos que no teníamos mucho tiempo. «Esto no es una pesadilla», dijo Martínez, su voz temblando por primera vez. «Esto es real, y nos está cazando». El resto de la noche fue una lucha desesperada por sobrevivir. La sombra nos seguía, sus susurros llenando nuestras mentes de terror y desesperación. Uno a uno mis compañeros cayeron, dejando tras de sí cuerpos marchitos y descompuestos. Finalmente, solo quedábamos Martínez y yo. Nos refugiamos en una cueva, esperando que la entidad no pudiera encontrarnos allí. Pero los susurros continuaron,
y sabíamos que no podíamos escondernos para siempre. Si vamos a morir aquí, al menos intentemos entender qué es lo que enfrentamos, dijo Martínez sacando el diario de la cabaña. Tal vez haya algo en estos escritos que pueda ayudarnos. Pasamos las siguientes horas tratando de descifrar más del diario. Descubrimos que la entidad había sido convocada accidentalmente por un ritual antiguo realizado por los habitantes de la cabaña. Era una fuerza de pura maldad, que se alimentaba de la energía vital de los seres vivos para mantenerse en este mundo. Hay una forma de detenerla, dijo Martínez, señalando un pasaje en el diario. Un sacrificio voluntario puede sellar a la entidad de nuevo, pero tiene que ser alguien que haya sido marcado por ella. Nos miramos, sabiendo lo que eso significaba. Ambos habíamos sido marcados por los susurros, pero solo uno podía hacer el sacrificio. Iré yo, dijo Martínez, con una determinación que no había visto antes. Es mi deber como líder. Pero, intenté protestar, sabiendo que no podría detenerlo. No hay peros, me interrumpió. Tú tienes que sobrevivir y contarle al mundo lo que pasó aquí. Antes de que pudiera decir algo más, Martínez salió de la cueva y se enfrentó a la sombra. Sus gritos resonaron en la noche, y luego hubo silencio. Salí de la cueva lentamente, viendo cómo la entidad se desvanecía, dejando tras de sí el cuerpo marchito de Martínez. Regresé solo al campamento base, llevando conmigo el diario y la historia de lo que había sucedido. Nadie quiso creerme al principio, pero las pruebas eran irrefutables. La entidad había desaparecido, pero las cicatrices que dejó en mi mente y en mi alma nunca sanarán. Ahora, cada vez que escucho un susurro en la oscuridad, recuerdo esa sombra y los amigos que perdí. Y sé que, aunque la entidad fue sellada, el mal nunca desaparece por completo. Solo espera pacientemente a que alguien más escuche su llamado.